Bueno, en primer lugar, buenas tardes, gracias por haber venido. Y bueno, yo tengo el encargo de presentar a Pedro y la charla que él va a impartirnos esta tarde. Como antes decíamos, estamos porque está pasando, y la charla de hoy estamos porque está pasando, pero ¿qué está pasando realmente, ¿no? El momento es de análisis, el momento es de reflexión, y para ello nos acompaña Pedro José Gómez Serrano, que es profesor de Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid y que también es profesor del Instituto Superior de Pastoral de Madrid. Pedro desde hace años viene desarrollando una importante labor de estudio, investigación, divulgación en el campo de la desigualdad norte-sur, en los procesos que perpetúan la pobreza a escala mundial y en el desarrollo para la transformación efectiva de las condiciones de vida de las poblaciones que habitan en el tercer mundo. Además, imparte un curso de doctorado, estamos hablando ahora de la actividad que hacen, que profundiza en este ámbito. Y ha escrito diversos libros, ha dado charlas, ponencias, comunicaciones. En cualquier caso, Pedro hace unos años estuvo en Huesca y decía que él no es que sepa más que otra gente, pero que igual tiene el don de saber contarlo. Y bueno, con esas palabras nos dejo. Sí que os recuerdo que hemos dejado fuera un guión para seguir la charla. Los que no tengáis, si levantáis alguna mano si queréis, a lo mejor tenemos alguna copia más, porque Pedro es muy organizado y para seguirlo os vendrá muy bien tener el guión, ¿no? Porque veréis que irá desarrollando las diferentes actividades. Nada, Pedro, muchas gracias por estar otra vez por aquí y ya, todo bien. Pues muchas gracias por la invitación, por estas amables palabras. Estamos aquí porque hemos venido, los que estamos aquí, por lo menos. Yo porque he venido de Madrid, vosotros porque habéis venido de más cerca, y os agradezco mucho que hayáis querido dedicar un rato de esta tarde a reflexionar, a pasar un rato en torno al lema que nos ocupa. Efectivamente, digamos que mi manera de hablar suele ser muy esquemática, se nota que soy profe enseguida, y entonces sí que viene bien disponer de ese pequeño guión en el que están algunas de las ideas que quiero compartir con vosotros. Algunas de ellas quizás ya compartidas en ocasiones anteriores, cuando me habéis invitado, otras que serán nuevas y que estarán más vinculadas al ámbito de la cooperación internacional, que es un poco lo que nos reúne ahora. Cuando vi el lema de esta campaña, estamos porque está pasando, enseguida se me ocurrió añadirle la segunda frase, pero ¿qué está pasando realmente? Porque yo creo que la tarea, que a mí me correspondía un poco, es la de ayudarnos a mirar algo más allá de lo que las impresiones, las noticias, de un modo así algo superficial, nos ponen de relieve. Yo creo que, diríamos popularmente, con la que está cayendo, es hora de ampliar la mirada y de profundizar la mirada. No vaya a ser que tengamos una mirada muy superficial y muy cerrada en el ángulo. Entonces hay gente que es miope y solo ve de cerca y no ve a largo plazo, y hay gente que además, sobre todo si ha bebido, que tiene un recorte de la mirada y entonces deja de percibir a los que quedan en los márgenes, en las cunetas. Bueno, pues lo que os voy a contar es un poco lo que me sugería a mí este lema, a ver si ahora sí, como para que podamos luego charlar un poquito y podamos tener algo de diálogo. Precisamente os he puesto una frase de Gandhi que precisamente servía de lema a una de las conferencias anteriores. A él debemos esta fantástica frase: algunos tendremos que vivir más sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir. Y creo que esta es la manera en la que tenemos que situarnos en el mundo actual, en el que somos 7.000 y pico millones de personas, pero en el que las condiciones de vida son tan dispares en unos lugares y otros. Recordado Gandhi, al que volveré quizás más tarde, voy a desarrollar la exposición, como veis, en 4 puntos. El primero es el por qué decidí
este título de la charla. Lo primero es que me da a mí la impresión de que tenemos, las personas de nuestro mundo, una percepción distorsionada de la realidad. En el sentido de que lo que percibimos de la realidad tiene un sesgo, no es objetivo. ¿En qué sentido? Primero, en que solo vemos algunas cosas y que además muchas de las que vemos están caracterizadas por lo negativo. De alguna manera me da a mí la impresión de que los aquí presentes estamos como respirando un aire contagioso que hunde la moral. Uno pone el telediario y se hunde la moral, ¿no? Queda un poco encogido. Y bien, la realidad no es lo mismo que la noticia. Algo es noticia, hombre, a veces la noticia encima es falsa, pero no voy a ponerme tan extremado. ¿Qué es noticia? Normalmente lo que es noticia es lo raro y lo malo. O dicho de otra manera, hay más noticias sobre lo raro y lo malo que sobre lo normal y lo bueno. El ejemplo elemental que siempre pongo: una mujer deja abandonada a su hijo nada más nacer. Eso es noticia. Pero no es noticia que millones de madres los acogen y los cuidan. Entonces, la realidad es mejor que la noticia. Para que una cosa buena sea noticia, tiene que ser extraordinariamente fuerte. Ahora, lo raro, lo morboso, lo escandaloso, eso enseguida es noticia. Y por eso yo creo que estamos obligados a trascender la noticia e intentarnos enterar de la realidad. ¿Cómo es la realidad? Porque por otra parte, también es cierto que el otro elemento que tienen las noticias o los medios de comunicación es que una vez que nos han hundido la moral con las desgracias, nos evaden con el entretenimiento. Uno ve la televisión normal y se da cuenta de que está entreteniéndonos todo el rato. Y de vez en cuando nos fustiga con lo más negro de la realidad. Y la realidad ni es evasión ni es solo tragedia. La realidad es más completa. Por eso, cualquier persona en este mundo debería estar interesado en saber qué pasa realmente. También la realidad queda muy distorsionada por si lo que se cuenta nos afecta directamente o no. Por ejemplo, la gran guerra del siglo XXI ha sido la guerra del Congo y de Centroáfrica. Allí han fallecido más de 5 millones de personas, pero la que salía todos los días era la de Irak. ¿Por qué? Porque en Irak estaban los norteamericanos, porque había presencia de otros europeos. Entonces, la percepción de las guerras que tenemos no es la objetiva, sino a la que hemos accedido por esas vías. Entonces, por una parte hay evasión, por otra parte hay tragedia, por otra parte hay intereses que distorsionan nuestra percepción de lo real. Curiosamente, y ahí lo he puesto en el segundo término, los seres humanos a veces vemos las cosas mejor cuanto más lejos estamos de ellas. Esto puede parecer sorprendente, pero no. Qué rápidamente vemos que lo de los nazis fue una barbaridad, o lo de la Inquisición, o el modo en el que se produjo la conquista de América, o lo de Hiroshima y Nagasaki. A distancia, todos somos bastante objetivos. Pero cuando nos tocan las cosas de cerca, cuando nuestros sentimientos y nuestros intereses quedan afectados, perdemos objetividad. Los españoles éramos el país europeo menos racista hace 15 años. Claro, no había otras razas por aquí, pero las cosas han cambiado. Cuando vives con la gente, cuando convives, cuando hay problemas, cuando hay conflictos, resulta que antes era muy fácil decir, fíjate estos norteamericanos cómo son, cómo tratan a los afroamericanos, a los negros. Claro, pero nosotros a los norteamericanos les vemos muy bien. Pero cuando nos toca eso a nosotros, resulta que la proximidad y la afectación distorsiona nuestra capacidad de estar equilibrados.
En el ámbito de las relaciones norte-sur y de la cooperación, me parece que puede estar ocurriéndonos lo que he puesto ahí, el síndrome de la gripe A. Llevo utilizándolo un tiempo como imagen y a mí me gusta. ¿Qué es esto? Pues os acordaréis que hace un par de años o así hubo un brote de gripe A. Se llamaba también gripe porcina o gripe aviar. ¿Qué ocurrió entonces? Pues que todos los organismos internacionales y los países desarrollados se pusieron en tensión ante el peligro de una epidemia y los medios de comunicación continuamente nos daban noticias sobre eso y se gastaron ingentes cantidades de dinero. Estados Unidos mandó fabricar a Bayer creo que más de 50 millones de vacunas. Es decir, que ante un fenómeno se produjo una reacción enorme. Cuando nosotros vemos eso que ocurrió, podemos sacar la siguiente conclusión. Al cabo de un año habían fallecido por la gripe A pues varias decenas de personas, todo lo más. Lamentable, que fallezca un ser humano, lamentable. Pero ¿qué se nos había olvidado por el camino? Que por la gripe A habían muerto unas decenas de personas y habíamos puesto todos los medios, millones y millones de dólares y de euros, pero la gripe que mata es la gripe común. Todos los años fallecen millones de personas por la gripe común. Y por lo tanto, lo humanamente sensato sería pelear sobre todo contra la gripe común, que es la verdadera causante de la mortalidad. Pero ahí se produjo esa famosa distorsión. ¿Y qué ha ocurrido con la crisis actual? Pues algo parecido. Que ahora que a nosotros, que no estábamos acostumbrados desde la posguerra o quizás desde la transición a crisis severas, nos hemos preocupado, España y Europa, de la crisis que nos ha tocado, que luego diré que es seria, pero el peligro enorme que tiene esto es que la preocupación por nuestra crisis nos haga olvidar que el mundo padece una crisis descomunal desde hace décadas. Y naturalmente cualquiera se daría cuenta de que es un error preocuparse más de la gripe que de un cáncer. O sea que hay un orden de importancia en las enfermedades y corremos el peligro, quienes vivimos en los países desarrollados, de tener esta distorsión. Preocupados por lo que nos está tocando a nosotros, olvidemos poner nuestros problemas en el contexto más amplio de los problemas del mundo. No para decir que nuestros problemas no tienen importancia, sino para decir nuestros problemas no lo son todo. No lo son todo. Es una cuestión de honestidad ante la realidad. Por último, quiero terminar este primer apartado haciendo una referencia al valor de la solidaridad. Hay palabras que se desgastan. Y hoy hablar, por ejemplo, de caridad significa hablar de una palabra desgastada, difamada, descafeinada, que va muy unida al paternalismo, etc. Con la solidaridad puede ocurrir lo mismo. Los seres humanos somos especialistas en desgastar las palabras más sagradas. ¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir, había una película española, ¿no? ¿Cómo degradamos las palabras más sagradas? Pues bien, el momento actual es el momento de limpiar, de dar lustre, de recuperar el sentido profundo de la solidaridad y de encontrar argumentos que puedan extenderse a todos los seres humanos más allá de sus condiciones filosóficas, políticas y religiosas, que esas, por decirlo así, pueden ampliar, profundizar y reforzar lo que podríamos llamar el concepto común de solidaridad. Yo estoy convencido de que el mundo en que vivimos tiene tales desafíos que cada cual por su lado, cada país por su lado, cada empresa por su lado, cada individuo por su lado, no vamos a poder resolver esto. No vamos a poder resolver esto. Lo decía muy bien Bertolt Brecht. O todos o ninguno. O todo o nada. Uno solo no puede salvarse. El hecho de que la crisis actual sea una crisis global nos hace cada vez más conscientes de que por separado o aisladamente no vamos a poder estar en un mundo que merezca la pena. Por eso es necesario recuperar el valor de la solidaridad en los ámbitos de las organizaciones de cooperación, en los ámbitos de
políticas, sindicales, ciudadanas. ¿En qué se sostiene la solidaridad? A mi modo de ver, se sostiene como en 3 condiciones básicas. La primera condición es que todo hijo de vecino tiene derecho a llevar una vida decente y a poder orientar su vida. Todo ser humano que ha venido a este mundo, que ha nacido, debería tener como derecho inalienable, y el conjunto de la humanidad tendría que tener el deber de proporcionar a cada persona esas 2 cosas. El derecho a llevar una vida decente en el que se puedan cubrir las mínimas necesidades y desarrollar las capacidades intrínsecas, intelectuales, afectivas, relacionales, estéticas, artísticas, espirituales, y además la libertad para poder hacerlo. Si uno acepta este primer presupuesto, el segundo presupuesto que hay que aceptar para creer en la solidaridad es el presupuesto de la interdependencia. Todos los que estamos aquí, todos los seres humanos, no somos hechos a nosotros mismos. Lo que tenemos y somos no es solo el resultado de nuestros méritos particulares. Nosotros, en el principio, en contra de otras filosofías, no está el individuo o el sujeto, como parecen decir algunos, ¿no? Yo soy responsable de mí mismo mientras no moleste a no sé quién, mientras no haga daño. No, en el inicio de todo ser humano está la relación. Para empezar, la mayor parte de nosotros venimos porque un hombre y una mujer se llevaron suficientemente bien y nos produjeron. Pero es que no hay un ser humano que se haya concebido a sí mismo, que se haya embarazado a sí mismo, que se haya parido a sí mismo, que se haya dado de mamar, que se haya inventado su lengua, que se haya inventado el patrimonio cultural, que haya desarrollado la ciencia que conoce. Todo lo que todos nosotros tenemos es el resultado de haber recibido de regalo de la familia humana la vida y una dote inconmensurable.